un placer volver a estar aquí, pudiendo contar un trocito de lo que es nuestro conocimiento como organización en Lantares y poder compartirlo con todos vosotros. Así que, nada, sin más, voy a ir empezando. Un poco la agenda del día, o de este webinar, pues será esta, un poco introducción de quién es Lantares, bien rápidamente. Luego, qué es esto del Data Quality, qué nos resuelve, cómo resuelve estas problemáticas que tenemos en las organizaciones. Y luego veremos un poco cómo la solución de Lantares dentro de este ámbito pues se implementa en los proyectos de Business Intelligence. Cómo impacta dentro de los proyectos y dentro de la metodología que nosotros utilizamos para llevar a cabo estas soluciones. Y finalmente, como decía Marina también, sería súper interesante tener preguntas y poder aquí compartirlas y nada, tratar de responderlas todas. Bueno, Lantares es una compañía con un foco 100% en proporcionar soluciones dentro de Business Analytics y todo lo que se necesita para ello. Sobre todo, que básicamente es conseguir que los datos estén donde tienen que estar en el momento y en la forma y en la calidad correcta, que sería toda la parte de gestión de la información. Esto pues con un foco muy fuerte en el negocio, ya que para nosotros es básico proporcionar soluciones de negocio útiles y con un impacto directo en la operativa diaria de las organizaciones, pero sin olvidar que la tecnología es un valor muy importante y que no todo vale, no se puede hacer todo con la misma tecnología o sin tecnología. Para nosotros, la tecnología es un valor muy importante dentro de los proyectos y proporciona a las organizaciones automatización, seguridad, proporciona realmente reducción de costes y proporciona soluciones de la máxima calidad. Por lo tanto, tratamos también de, en cada ocasión, dar la solución tecnológica más que mejor encaje en el problema. Y todo ello pues con un equipo muy especializado de consultores, con una orientación a la calidad, certificación en las herramientas con las que trabajamos y con una metodología que parte de ella veremos hoy en este tiempo. Sobre todo la parte de calidad de los datos. Bueno, tampoco quiero entrar mucho más. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la compañía, obviamente también estaré abierto a responder. ¿Cuáles son estas soluciones? Como decía, Business Intelligence, toda la parte de cuadros de mando, reporting corporativo, dashboarding, simulación, etcétera. Advanced Analytics, que sería el análisis predictivo, data mining y soluciones más orientadas al área financiera de las organizaciones, como son planificación, presupuestación, forecasting. Todo esto, al final, forma parte del ciclo del CPM, que es el Corporate Performance Management, de lo cual nosotros pues entendemos que es la mejor manera en que una organización puede trabajar. ¿Qué hay debajo de estas soluciones de negocio? Pues necesidades de información, necesidades de gestión de la información. Como vemos, está el data warehousing, gobierno de los datos, seguridad, arquitectura, y una de ellas es la calidad de los datos, que nosotros hoy nos vamos a fijar solamente en esta pequeña, en este único punto de toda esta cantidad de necesidades que tiene una organización. Bueno, ¿qué es Data Quality? Estoy seguro que todos los asistentes tienen una definición ahora mismo en su cabeza distinta. Para algunos Data Quality es, oye, esto me tengo que bajar un montón de Excels para conseguir consolidar la información que tengo, porque tengo el RP por aquí y tal, y no hay manera de encajarlo. Y bueno, y eso es calidad de datos, no estoy teniendo lo que querría. Para otros puede ser que, oye, los envíos postales que hacemos, las direcciones están mal y nos devuelven un 30% de envíos postales. Para otro puede ser que, oye, envío datos o mando
me presento en una reunión con unos datos de ventas y el director del área comercial viene con otros datos distintos cuando los hemos sacado más o menos del mismo sitio, pero cada uno entiende una cosa distinta. Por lo tanto, digo, esto está mal, esto no. Al final, el tema de la calidad de los datos es realmente amplio. Y no todo, o sea, todo obviamente es calidad de datos, porque todo tiene que ver con qué buena es la información y cuándo y cómo dispongo de ella. Pero aquí vamos a tratar de enfocar un poquito más a lo que son las cosas que realmente podemos hacer de una manera más automatizada. Hay problemas como, por ejemplo, la definición de qué es un cliente en mi organización, que esto ninguna tecnología me lo va a definir. O qué es una venta. Claro, si yo llego a una reunión con un dato de ventas y el del departamento de al lado viene con una definición distinta de lo que es una venta, difícilmente nos va a dar el mismo número, ¿no? Pero eso tampoco nos lo va a arreglar ninguna metodología, herramienta, sino que esto tiene que ser una política interna que nos permita aunar pues entidades de negocio, definiciones de datos o de información que manejamos en el negocio. Aquí veremos cómo hay algunas cosas que sí podemos hacer para evitar y minimizar este tipo de problemas. Aquí abajo, en el último punto, por ejemplo, podemos hablar sobre la segmentación de las campañas de marketing. O sea, si no tenemos bien los datos de mis clientes, difícilmente voy a poder hacer una segmentación efectiva de ellos para crear campañas pues, eficaces. Ese sería otro de los ejemplos, que desde luego este se encaja al 100% en el ámbito de la calidad de los datos. Por lo tanto, ¿por qué lo necesito esto de tener alguna iniciativa de calidad de datos en mi organización? Pues es imprescindible para tener una toma de decisiones correcta. O sea, si yo tengo información no correcta, voy a tomar decisiones no correctas. Por lo tanto, puede ser que acierte o puede ser que no acierte. La probabilidad, desde luego, no sé cuál es, pero lo que está claro es que será suerte lo que salga de ahí. No estará basado en la realidad. Y esto es algo que realmente las organizaciones lo conocen, pero bueno, no siempre toman iniciativas al respecto. Por lo tanto, la calidad de los datos o las iniciativas de data quality son una pieza básica en cualquier entorno de gestión de información, que tiene un impacto directo en el negocio y que se puede realmente observar su retorno de una manera muy rápida. Aquí vemos el resultado de un estudio realizado por Schober en más de 1000 empresas en España, donde se preguntaba, entre otras cosas, en qué afecta la falta de esta calidad en los datos, ¿no? Y como vemos, el punto de mayor impacto, con más del 85%, es en los procesos de reporting, inexactos, lentos, que generan pues necesidades de procesamiento manual para eliminar datos que están erróneos, duplicados, etcétera, antiguos que se tienen que quitar, ¿no? de esos reports. Fijémonos cómo es el más importante, el punto donde el impacto es más importante. Seguido por dificultad de toma de decisiones, que al final está súper relacionado, falta de eficacia de las acciones de marketing, acciones de comunicación no rentables. Como vemos, todo es muy, muy directo hacia lo que es el objetivo del negocio de la compañía, ¿no? Si no tenemos una comunicación correcta con nuestros clientes, porque le enviamos 8 cartas para lo mismo, 8 mails, o le damos 3, o lo metemos en 3 campañas que no son realmente compatibles porque lo tenemos segmentado de manera errónea y lo hemos metido en 3 campañas distintas, todo eso da imagen pues bastante mala, ¿no? de nuestra compañía frente a nuestros clientes. Así que realmente el impacto es muy grande de la falta de calidad de datos en el negocio de las organizaciones. ¿Y a quién afecta? Pues la verdad es que afecta prácticamente a toda la organización. Aquí
Aquí algunos ejemplos, pues el área comercial no dispone de información correcta, también el ejemplo de marketing que ya había comentado, las segmentaciones erróneas, campañas poco eficientes, la dirección que toma decisiones basándose en datos no correctos, el área de atención al cliente, los call centers, el área en general de Customer Care, sufre la falta de calidad de datos y a la vez suele ser uno de los generadores de esta calidad, de esta falta de calidad de los datos, ya que hay mucha introducción manual de datos y eso es una fuente bastante grande de datos erróneos. Y otro de los puntos que a veces se olvida es el aumento del time to market de los proyectos de tecnología, de los proyectos informáticos, puesto que casi siempre uno de los puntos que ralentizan y que evitan o que generan más ruido es la falta de calidad de los datos durante los procesos de desarrollo que llevan a ciclos de prueba, de reproceso, de recodificación, pues largos y bastante penosos. Y todo esto es dinero. Todo esto que hemos dicho antes, caída de ventas, al final pérdida de impactos con nuestras campañas de marketing, poco control del gasto, aumento de riesgo en nuestras operaciones, posibilidad de fraude. Si imaginemos que tenemos un cliente 4 veces en nuestro sistema y lo estamos, o no lo tenemos 4 veces, pero no hemos sido capaces de identificar que tenemos al núcleo familiar identificado y tenemos pues al padre, la madre, el hijo, todos con una cuenta con nosotros y no hemos sido capaces de ver que son la misma familia, con lo cual el riesgo sería mucho mayor que si fueran pues unidades familiares distintas, ¿no? Por ejemplo. Así que todo esto, desde luego, es dinero que se puede cuantificar y, como decía, se puede hacer un análisis del retorno de esta inversión en calidad de datos, pues muy fácil. ¿Y qué nos resuelve? Como decía, al final nos resuelve esto, nos ahorra dinero, es un impacto directo en nuestro negocio, aumenta ventas, aumenta la rentabilidad del negocio y otra vez viendo el informe, bueno, este estudio que comentaba antes, vemos cómo en qué áreas se ve repercutido esta mejora. ¿Cuáles son las áreas que mayor rendimiento le sacan a estas iniciativas de calidad de datos en las organizaciones? Pues las áreas de BI, CRM, RP, donde cuando tenemos calidad en los datos, la utilidad de estas herramientas pues crece de una manera pues muy rápida, crece de manera exponencial. Si la gente confía en que el ERP está correcto, que confía en que los informes que saco de mi sistema de BI son correctos, esto aumenta muchísimo su uso y, por lo tanto, además, pues genera decisiones, como decía, pues de mayor calidad. Aumenta también la satisfacción de los clientes, puesto que si el caso que he comentado antes de recibir una oferta, a mí personalmente, estoy de mi proveedor de internet no para de mandarme pues ofertas que sabe que yo no puedo, que debería saber por el tipo de contrato que yo tengo, que no puedo, o sea, que ya tengo. O sea, me está mandando ofertas de un servicio que ya tengo contratado. O sea, imaginemos primero la imagen que me está dando y además el coste de oportunidad que tiene para ellos, puesto que están perdiendo un impacto que podría ir a alguien al cual sí que le fuera un potencial usuario de ese servicio. Por lo tanto, la satisfacción del cliente en general se ve aumentada con una iniciativa de calidad de datos. Y luego, pues otra vez, la mayor eficacia y acierto en la toma de las decisiones. Si tengo calidad en los datos que uso para tomar decisiones, mis decisiones serán mejores y serán al menos basadas en una realidad. En cuanto a proyectos, podríamos pensar que solamente impacta a los sistemas de Business Intelligence la calidad de datos, pero para nada.
como desde luego los sistemas de BI son uno de los que se ven primeramente impactados, buenos datos, buenas decisiones, pero imaginemos, si no tenemos datos de calidad, ¿cómo podemos hacer análisis predictivo? Si es peligroso basarnos en el pasado, el BI nos sirve para analizar lo que ha ocurrido, si esos datos no están del todo correctos, imaginemos si encima usamos esos datos para hacer previsiones en sistemas de data mining, de análisis predictivo, pues hacia el futuro, pues aún peor, ¿no? O sea, la calidad de los datos es imprescindible cuando tenemos iniciativas de este tipo. Otros proyectos, los proyectos de Master Data Management, MDM, visión única del cliente, visión única del producto, también es básico cuando tenemos múltiples sistemas, ser capaces de identificar pues, que el cliente es el mismo o es esta persona específicamente en cada uno de estos sistemas. Y ahí, por tanto, en los proyectos de Master Data, la calidad de los datos es un punto, pues, es un pilar básico. Proyectos de migraciones, una cosa tan poco gratificante a veces que decimos, no aporta, o sea, pensamos que cambiamos un sistema, ponemos un CRM nuevo, implantamos un nuevo ERP y muchas veces nos olvidamos de que hay que alimentarlo con datos, con los datos maestros de nuestros clientes, con nuestros productos, con nuestros proveedores. Bien, si metemos datos ya malos el primer día, pues empezaremos ya con mala calidad en el nuevo sistema, lo que se llama el garbage in, garbage out. Luego hay otras iniciativas que no están directamente relacionadas con lo que es la operativa del negocio, pero que sí impactan y mucho, como son las normativas, LOPDs, solvencias. Súper importante, no puedo tener un cliente que me ha pedido que no le mande correspondencia, no lo puedo tener 2 veces en mi sistema y solamente activarle el no mailing en una porque el otro le va a acabar llegando una carta y eso puede impactar en una multa, que son cosas reales que se pueden ver publicadas en los organismos oficiales que controlan este tipo de normas. Y bueno, luego la gestión del CRM, del ERP, obviamente en EcoCenter, que está ligado a la herramienta CRM, pues será mucho más efectivo si tengo pues, los datos correctos, si soy capaz de relacionar este cliente con otros clientes, con sus productos y tengo una visión unificada y buena de la verdad. Como vemos, por tanto, prácticamente todos los sistemas de una organización pueden verse afectados de manera positiva con una iniciativa de calidad de datos. Y bueno, avanzando, ¿cómo lo hace esto? ¿Cómo resolvemos esta necesidad que ya vemos todos claros? Pues un poco la calidad de los datos sigue este ciclo de vida, que viene desde el descubrimiento de cómo están los datos, la fase de perfilado, de entender qué forma tienen, luego veremos un poco en detalle cada una de estas fases. Luego la fase de limpieza, de estandarización de los datos, de generación de un dato limpio. Luego está el matching, que sería la detección de datos duplicados para luego consolidarlos en una única instancia. Y luego un punto que muchas veces queda obviado, que es la monitorización. Y es que esto de la calidad de los datos no es un ciclo o no es una línea recta, sino que es un círculo. Es un círculo eterno e infinito de iteraciones. Y no digo de iteraciones de pasar sobre los mismos datos día tras día, sino iteraciones en que estén los sistemas de calidad de datos viviendo dentro de nuestros sistemas. A veces se tiende a pensar de que yo tengo un set de datos, yo tengo un stock actual de datos en mi CRM, una lista de clientes, una lista de productos. Bueno, tomo esta lista, se la mando a alguien que me lo limpia y me devuelve los datos ya perfectos, corregidos y los vuelve a incorporar. Bueno, eso es una manera en la que podemos pensar de la calidad de los datos, de iniciativa de calidad de datos. Pero desde luego no es la iniciativa que va a conseguir que los datos estén limpios siempre y cada vez mejor. Cuando pensamos en la calidad de los datos como una línea recta, al día siguiente de incorporar esos datos limpios, ya se empiezan a ensuciar otra vez. Así que al cabo de un mes
volvemos a estar en el mismo punto y volvemos a tener el mismo problema. Lo interesante sería pensar en cosas que nos pueden quedar día tras día, que pueden vivir dentro de nuestros sistemas. Y obviamente cada uno pensará hasta dónde puede o quiere llegar, pero siempre será mejor que esta limpieza puntual que, bueno, el día D+1, pues ya empezamos a incurrir en nuevos datos pues, erróneos. La calidad de los datos la podemos identificar o la podemos medir mejor como nosotros somos una compañía dedicada al Business Intelligence, pues nos aplicamos el mismo concepto de indicadores de negocio a la propia calidad de datos. La calidad de datos tiene una serie de dimensiones de calidad de datos y de indicadores que nos pueden identificar y medir cómo está esa calidad. Hay dimensiones de exploración de los datos que nos permiten ver pues, el perfilado a nivel de cada una de las columnas, qué forma tiene ese dato, si es correcto, si no, si cumple un estándar, si se relaciona de manera correcta con su registros padres, hijos, si tengo una factura, una línea de factura que no tiene su correspondiente padre, ¿no? Su correspondiente cabecera, pues eso es un problema de relación entre registros, ¿no? Si es un dato redundante. Y bueno, aquí vemos toda una serie de, como decía, de dimensiones de la calidad, si existe el dato, si es conforme al estándar que yo quiero, que yo defino para este dato en particular, como por ejemplo, pues no sé, el SKU de mi producto tiene que tener esta forma, o el teléfono del cliente pues tiene que ir pues con el paréntesis más 34, cierro paréntesis, o sin paréntesis, o de la manera que yo defina, pero todos los teléfonos van a ir igual, o los nombres van a ir con la primera letra en mayúscula, o todo en mayúscula, o nombres completos. Estándar, la definición de un estándar. Luego, si es consistente, luego veremos ejemplos de esto, si es preciso, si es duplicado, si es íntegro, si está fuera de un rango de valores válidos. Aquí vemos un ejemplo que es un poco difícil puede ser que no se vea perfectamente, pero bueno, trataré de explicarlo igualmente. Aquí tenemos una tabla de maestro de clientes, como ejemplo, donde para empezar todas esas dimensiones que hemos visto, aquí va señalando, por ejemplo, la existencia del dato. Como vemos en rojo, todos estos datos no existen, directamente están vacíos. Por lo tanto, es un problema de existencia. El indicador de existencia pues, se habría activado. Conformidad con el estándar, pues vemos en la primera columna donde el customer number no es un numérico, sino que al final tiene una letra, o en la parte central vemos pues que el código del estado pues normalmente eran 2 letras y uno no lo cumple y está un nombre entero. Podríamos ver el estándar pues conforme podría ser un teléfono, como decía antes. Consistencia. La consistencia es algo como, por ejemplo, las fechas. No puede ser que la fecha de alta de nuestro cliente en el sistema sea anterior pues, a su fecha de nacimiento, por ejemplo. Es algo que evidentemente no es para nada consistente. O que me diga que, que el código postal sería de Barcelona y la ciudad que me pone o que dice dónde vive, pues es pues, no sé, Gijón. Obviamente eso no es consistente. Duplicidad. La duplicidad y añadiéndole siempre la parte de lógica difusa, porque la duplicidad por encontrar el DNI duplicado, esa es muy fácil y desde luego no es la que proporciona problemas. Esa siempre la tenemos controlada. Pero cuando vemos estos dos ejemplos donde tenemos el nombre que se llama parecido, la dirección es más o menos la misma, pero la ciudad no, bueno, podemos identificar que realmente esto es el mismo registro. Luego veremos también un ejemplo un poquito más en detalle. La integridad, que ya habíamos comentado también. Precisión, rango, por ejemplo aquí vemos que hay un dato que no está entre el 0 y el 100% y se va y está en un 105%.
pues esto es un dato que habíamos definido nosotros, que no podía ocurrir, así que lo detectaríamos. O, por ejemplo, si yo tengo mi tipo de cliente, que es una A, es que es un cliente activo, una I es que es un cliente inactivo, y resulta que me aparece pues un dato que es un nulo o es un interrogante, pues esos son datos que están fuera de un rango de datos correcto. Por lo tanto, también lo identificaría. Y bueno, vamos a empezar con el ciclo, ver cómo estas necesidades o este ciclo de calidad de los datos empieza con, como decía, con el descubrimiento y el perfilado, ¿no? Aquí lo que es el perfilado es, es una parte bastante tecnológica donde no nos basamos tanto en el significado del dato en sí, sino en cómo está formado, ¿eh? Podemos, por ejemplo, identificar pues que el dato de primary key realmente lo es, realizar inferencia entre los tipos de datos, asegurar que las relaciones entre línea de factura y cabecera pues existen. Al final es esto de padres-hijos, padres sin hijos, hijos. O sea, es tan incorrecto una cabecera de factura que no tenga ninguna línea como pues una línea de factura que no tenga su cabecera especificada, ¿no? Nulos, frecuencias, valores, detección de patrones. Todo esto lo podemos lanzar sobre un set de datos y hay herramientas de perfilado que nos automatizan todo este análisis y en lugar de tener que ir lanzando queries a la base de datos o haciendo trabajo manual, pues de una tirada nos proporcionan una información súper útil. Como por ejemplo, aquí vemos, esto es un ejemplo de herramienta, es un pantallazo muy sencillo. O sea, las herramientas de perfilado nos proporcionan muchísima información, entre otras, pues nos infieren el tipo de dato que tiene esa columna, nos dicen qué tanto por ciento de nulos tienen, qué valores máximos, qué valores mínimos, si realmente es una clave primaria, si se relaciona con otro campo de otra tabla y si hay algún huérfano. O sea, de una manera automatizada, ¿no?, nos hacen todo este análisis. Una vez ya hemos visto qué forma tienen esos datos, ya podemos pasar a la fase de limpieza de los mismos. Y la fase de limpieza empieza por un parsing y la estandarización de los datos. Como por ejemplo, en la primera línea vemos un dato, tenemos un ID de producto, un modelo y luego una descripción. Y resulta que nosotros nos gustaría hacer un parseo de la descripción para conseguir información que está allí, como por ejemplo el tamaño, el color, y son información que no tenemos identificada de manera, o sea, como campo único, sino que la teníamos dentro de un campo de descripción. Bueno, pues el parsing nos permite pasar del registro que está en rojo al registro que está en verde. Y esto aplicado a cualquier tipo de dato. Como vemos, el primero es un producto, luego un nombre de una organización y obviamente también las direcciones, nombres de personas, etcétera. Luego está uno de los puntos importantes también, que es la validación y la estandarización, etcétera, de direcciones, direcciones postales, donde el proceso nos tiene que, de manera automática, pasar pues también del campo que está del registro que está en rojo, que además es una dirección metida en un string entero, sin ningún tipo de separación entre tipo de vía, nombre, números, etcétera, a el registro que vemos abajo, donde lo hemos parseado y estandarizado. Hemos pasado de BCN a Barcelona, hemos identificado que es el código postal, hemos identificado que es el número de calle, etcétera. Una vez hemos limpiado, pasamos a la fase de matching y la de consolidación. ¿Y cómo se realiza esto? Pues esto se realiza con lo que comentábamos antes de lógica difusa. Es para una persona, para un ser humano, es muy fácil, si nos fijamos en el set de registros que tenemos en la parte superior, para un ser humano es muy fácil ver que estos tres productos son el mismo. Vemos que el SKU no es el mismo, pero se parece mucho. La descripción no hay ninguna igual, pero se parece mucho. Pero claro, ser capaz de automatizar esto
y de que cuando tengo 5.000 registros, de 5.000 productos, asegurar que me quedo con el registro único, pues esto ya no es tan fácil. Y aquí implica, o seguro, sí o sí, se necesita usar herramientas que permitan o que tengan tecnología de lógica difusa, de comparación y aproximación entre datos textuales, distancias hamiltonianas, etcétera. Bueno, una serie de algoritmos específicos para quality que nos permitirán determinar pues, el grado de parecido entre dos o n registros. A veces se tiende a pensar, o históricamente en los RPs, en los sistemas más transaccionales, en realidad la calidad de los datos, si bien obviamente si tenemos los datos correctos, el sistema será mejor, más robusto, más útil, es cierto que no es tan importante porque a veces si tenemos un producto 3 veces o un proveedor 3 veces, bueno, como mucho puede ser que le mandemos 3 facturas en lugar de una, o como mucho estamos haciendo, si fuera un proveedor, estamos haciendo una compra mala, porque si consolidáramos todas las compras en una única, posiblemente nos daría un precio mejor, ¿no? Pero bueno, en todo caso, mi negocio funciona más o menos, ¿eh? Pero cuando esto lo usamos para los sistemas de Business Intelligence, pensar que tengo 1.000 proveedores o tengo 500 no es lo mismo. O pensar que tengo 1.000.000 de clientes y tengo 700.000 no es lo mismo, porque puede impactar mucho en mis decisiones, ¿eh? Así que hay que tenerlo como un factor clave en la toma de decisiones, como decía antes. Bueno, el ejemplo de abajo, para ir avanzando, es parecido, ¿eh? Vemos aquí 4 registros de una persona que cualquiera de nosotros, viéndolo, diría, sí, es la misma persona. Pero, claro, automatizar esto dentro de un proceso que esté dentro de mis sistemas y que sea capaz de detectar que esto realmente es la misma persona y que sea capaz de detectar cuál es el dato correcto de cada uno de ellos para generar el registro único, pues aquí ya no es tan fácil, desde luego. Como pone abajo, Matching realmente nos ayuda a eliminar duplicados. Es la manera que tenemos para eliminar duplicados. Una vez hemos hecho el matching y la consolidación, viene la fase de monitorización. Al final, estas herramientas también nos permiten no solo limpiar los datos, sino hacer un seguimiento de cómo están estos datos entrando dentro de mis sistemas. ¿Y cómo lo hacemos esto? Definiendo indicadores de seguimiento, como por ejemplo podría ser, pues no sé, el grado de duplicados que estoy encontrando, ¿eh? Y cada día, pues lanzaría dentro de mis procesos habituales de carga, lanzaría también los procesos de calidad de datos y por tanto se me cargarían los indicadores. El grado de nulos que tiene un campo determinado, y todo esto lo podría llegar a consolidar en un único indicador diario de cómo está la calidad de los datos dentro de mis sistemas. Vamos a entrar ahora donde, porque hemos visto hasta ahora todo lo que aplicaba a cualquiera de las iniciativas de calidad de datos dentro de las organizaciones, que antes hemos hablado de que Business Intelligence es una de ellas, pero habían pues migraciones. Para una migración haríamos exactamente lo mismo, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo vive estas iniciativas de calidad de datos en los proyectos de BI. ¿Cómo son nuestros proyectos habitualmente de Business Intelligence? Bueno, empiezan por detectar dónde están los datos origen que debo tratar, que debo consolidar en un data warehouse o que debo al final cargar en mi sistema analítico. Una vez ya los tengo identificados, todos los datos, sé dónde están, en qué forma más o menos tienen, bueno, pues empiezo a realizar procesos de carga, las ETL. Luego hago mis procesos de desarrollo, mi sistema de informes, mis cuadros de mando, mis scorecards, etcétera. Luego los usuarios pues pasan a una fase de pruebas, de cuadros de información, de asegurar que los datos son correctos, la user acceptance, y aquí es donde empezamos
a encontrar problemas, siempre, 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 siempre. El que me diga que no, posiblemente pues ha tenido mucha suerte, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en esta fase solemos volver a los procesos de carga. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con datos que el usuario funcional no había identificado o no creía que pudiera existir. Pues un tipo de cliente interrogante, un dato nulo que dices, eso es imposible, pero bueno, cuando bajas a los datos realmente, esas cosas sí ocurren, porque a veces los RPs enmascaran información o la guardan de una manera que no creemos, o son datos antiguos que se usaban de otra manera, y claro, cuando extraes información, pues sale todo. Así que aquí empezamos con un ciclo bastante penoso a veces, de prueba, error, y que finalmente, por suerte, también se termina. Pero que realmente es desgastante y que es la primera causa de demora en la entrega de los proyectos y que impacta tanto al proveedor del proyecto, a la compañía que está implantándolo, o si es internamente, al final son recursos y dinero que se tira a la basura por no haber tenido en cuenta la calidad de los datos. ¿Cómo cambia cuando tenemos la calidad de los datos en nuestra mente? ¿Cómo cambia este proyecto? Pues detectamos orígenes otra vez, pero lo que hacemos es lanzar la fase de análisis de estos datos origen, perfilado y generar una vista que entendamos realmente cómo están esos datos. Luego, creamos los procesos de carga, pero le podemos añadir, aparte de que ya conocemos cuál es su forma, le añadimos sistemas y procesos de enriquecimiento de la información, de matching. Y esto hace que ya en la fase de pruebas no nos encontremos con problemas, o realmente los minimizamos muchísimo. Nuestra experiencia es que realmente se minimizan mucho los problemas. De tal modo que pasamos ya de manera mucho más rápida a una aceptación y luego empieza la fase de monitorización, que tampoco nos tenemos que olvidar. Nosotros seguimos monitorizando la calidad de los datos día tras día en el sistema de integración, de carga. Por lo tanto, el impacto en los proyectos de BI es menor time to market, menor esfuerzo por parte de los usuarios, cosa que se agradece muchísimo, y menor esfuerzo por parte del equipo de desarrollo. O sea, ese pequeño extra de análisis al inicio realmente redunda en una entrega de un producto de mucho mayor calidad y de una satisfacción mayor del cliente. Mejora en la toma de decisiones, mayor cumplimiento de expectativas, mayor satisfacción en general. En Antares, ¿cómo utilizamos esta metodología? Nosotros cumplimos este estándar de calidad de datos, de ciclo de vida de calidad de datos, que al final esto no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que lleva realmente muchos años y que las compañías que se lo toman en serio le sacan realmente un rendimiento muy, muy alto. Este era el proceso en la fase de análisis. Como veíamos, nosotros tenemos en la fase de detección de orígenes, de análisis de los datos origen, nosotros agrupamos esto en una única fase a la que llamamos análisis de los datos, ¿no? Donde encontramos los datos a los cuales tenemos que acceder, vemos qué forma tienen mediante procesos de perfilado, definimos qué indicadores de seguimiento de la calidad de los datos vamos a hacer y también definimos qué métricas vamos a seguir para crear este dashboard de calidad de los datos, que es el que monitorizaremos al final. Luego está la fase de construcción de las ETLs, donde lo que hacemos es, pues, hacemos las ETL, extracción, transformación y carga, pero además le añadimos toda la parte de calidad, creando lo que se llama el ETQL, ¿no? El Quality, donde creamos estandarización, normalización, matching, etc. Y al final, como decía, el proceso de seguimiento y de monitorización de la calidad de los datos. En esta fase de análisis, lo que hacemos es una auditoría de los sistemas a integrar, nos ayuda a determinar qué sistemas fuente tenemos, analizamos la calidad de cada uno de estos orígenes
Generamos entregables en cada una de las fases, identificamos los problemas, reglas de estandarización, métricas, seguimiento, etcétera. Usamos herramientas de perfilado, no se puede hacer de otra manera si no estamos consiguiendo los resultados correctos y estamos invirtiendo demasiado tiempo para hacer algo que ya es automatizable. Luego, en la fase de construcción de las ETLs, pues implementamos estas reglas de calidad de los datos, generamos indicadores, determinamos cuáles son los niveles de calidad necesarios o que podemos aceptar para cargar estos datos en mi sistema analítico. Y además también generamos metadatos de calidad de los datos, que luego vamos a ver un ejemplo. Y también, pues bueno, obviamente están los entregables, que serían ya el dashboard de calidad de los datos y todos los procesos. De nuevo, aquí lo que hacemos es utilizar herramientas. No hay manera de hacer una iniciativa de calidad de datos sin herramientas específicas de ello. Sí hay manera de hacerlo, pero no, nos quedamos en una fase de muy bajo valor, porque hay cosas que no se pueden hacer a mano, con SQL, mirando registro a registro, a no ser que tengamos pues muy pocos registros y que, oye, los podamos manejar de una manera manual. Pero si tenemos un set de datos ya importante, es muy difícil conseguir resultados satisfactorios sin una herramienta de calidad de datos. Que de nuevo no significa una gran inversión, ¿eh? Hay herramientas de todo tipo, incluso herramientas open source. Y luego los metadatos de calidad de datos. Es algo que para nosotros entendemos que genera un alto valor, donde, por ejemplo, en un entorno, o sea, en unos datos como los que vemos arriba, 3 registros de cliente, podríamos añadirle información, por ejemplo, de qué fiabilidad tiene esta dirección. Pues oye, si resulta que hace 3 años, o 5 años, o 10 años, que el cliente no nos confirma dónde vive, o no tenemos manera de confirmar dónde vive, pues posiblemente la fiabilidad de ese dato no es la misma si hace 1 año que si hace 10, que no lo tocamos. O el teléfono, si le hemos llamado y hemos confirmado que vive allí hace 1 día, pues evidentemente la fiabilidad es muy alta. Pero si hace 1 año que no sabemos nada de este señor, pues la fiabilidad debería ir bajando con el tiempo. Así que nosotros también definimos estos indicadores, son metadatos de calidad de los datos dentro de los sistemas. ¿Para qué? Para poder usarlos pues, en iniciativas como una campaña de marketing, por ejemplo, donde podríamos decir, mira, la campaña del envío físico de información a su casa solo lo haremos para aquellos clientes cuya dirección tenga una fiabilidad mayor del 90%. Pero en cambio, el mail, pues oye, a los que tengan mayor del 70%, pues ya como me es mucho más económico mandar mails que no mandar cartas, pues o sea, podemos tomar decisiones de este estilo si tenemos los datos identificados así, con estos metadatos. Y otra vez la fase de monitorización, que también hemos comentado al principio. Que esto lo que nos permitirá es ver día a día cómo vamos y cómo van estos indicadores y estas métricas de calidad de los datos. Por lo tanto, las herramientas ayudan, ¿eh? Para nosotros, calidad de datos implica sí o sí utilizar alguna herramienta que nos automatice todo esto. Reaprovechar, ser capaces de hacer matching con lógica difusa, esto no se puede hacer a mano. Reglas de survivorship, que es la consolidación de estos grupos de registros que parecen el mismo, que podamos crear reglas que se adapten a cada una de las tipologías de datos que gestionamos. Y bueno, al final esto es una herramienta que nos permitirá generar datos consolidados y de la máxima calidad para la toma de decisiones, así que es algo realmente importante. Y bueno, creo que yo ya he hablado mucho, más o menos he cumplido un poquito, hasta demasiado largo, creo, pero bueno, a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, muchísimas
a vuestra disposición. Muy bien, Josep, muchísimas gracias. Vamos a dar paso, como dices, a la ronda de preguntas. Recuerdo una vez más a los asistentes cómo las pueden formular. Tenéis dos vías. Las podéis escribir en la casilla preguntas, la casilla que así lo indica y que podéis ver claramente en el panel de control del sistema, o bien, si lo preferís, también tenéis la opción de formularlas de viva voz. Para ello deberíais tener un micrófono habilitado, conectado a vuestro ordenador, o bien estarnos siguiendo a través de teléfono. Y me lo tenéis que indicar que queréis hacer una pregunta pues directamente, en este caso, a nuestro ponente Josep Tarruella, clicando en el botón mano levantada, el botón que tiene una mano dibujada, y que también podéis ver claramente en el panel de control del sistema. Animaros muchísimo a participar en esta ronda de preguntas con la que, como es habitual, concluimos los seminarios. Siempre tenemos la posibilidad de tener un experto como es Josep con nosotros. Josep, mientras esperamos a ver si los asistentes tienen alguna pregunta que trasladarnos, a ver, está claro que la calidad de datos es un tema que interesa a todas las organizaciones, ¿no? Pero me gustaría saber si crees que realmente se está invirtiendo lo necesario en estos proyectos. Bueno, mira, la respuesta, creo, un poco yo creo que lo he apuntado durante esto. Es que sí que es cierto que todas las organizaciones ven esto como algo súper importante y todos los estudios lo dicen, pero la realidad que nos encontramos, que yo me encuentro personalmente cuando vamos a los proyectos, a nuestros clientes, es que no, es que al final es algo que es, pues, sí, nos gustaría, pero bueno, no, más o menos ya lo tenemos bien, y bueno, y yo creo que es que no se le ve un retorno directo o se pierde en la misma organización la propiedad de ese problema, ¿no? Sí que la verdad es que yo creo que no. Y realmente nuestros clientes que sí lo tienen, bueno, el grado de satisfacción o el grado de impacto se ve de manera pues muy rápida en el día a día de la organización. Y Josep, ¿por qué crees que no se está invirtiendo en este tipo de proyectos? Pues mira, un poco, porque por eso te decía que yo creo que no se ve un retorno directo o no, o incluso más aún, no hay una persona que sienta la calidad de los datos como una responsabilidad suya. O sea, el responsable de la calidad de los datos suele ser alguien que no existe, lo cual es un problema porque se le acaba dando la responsabilidad al pobre técnico que ha hecho los procesos de carga del sistema de reporting y que obviamente no tiene capacidad de decisión en si ese de la provincia no sé, de Galicia, ¿no? Son 1000 es correcto, o 1000 es una barbaridad, o 1000 o algo hay. Él no lo sabe, él no tiene ningún criterio para saber eso. Entonces, cuando el director comercial ve ahí eso, lo que dice, esto está mal, esto está fatal, bueno, pero es que debería ser él, al final, el propietario o el responsable de asegurar que la calidad de los asegurar la calidad de los datos de los datos que él gestiona. Obviamente, junto con el área de tecnología, pero aún así ya existen herramientas para que el usuario de negocio sea capaz de generarse sus propias reglas de comprobación de la calidad de los datos. Así que yo te diría que hasta ahora realmente no hay una responsabilidad y para mí ese es el punto más grave, ¿no? De que al nadie sentirse la calidad de los datos como su problema, al final siempre es de otro y por lo tanto tampoco se acaba invirtiendo, ¿eh? Y el problema sigue y persigue y persiste y bueno, y ahí está, y sigue y con el tiempo y todo el mundo se queja de que los datos no me gustan, que son malos, pero nadie acaba metiendo ahí la necesidad en un proyecto para que ayude a toda la organización. Josep, ¿nos podrías explicar un poco cuáles son los proyectos más habituales que estáis realizando en este ámbito desde Lantares? Bueno, pues la verdad es que nosotros realizamos como nuestro core business, digamos, es
todo lo que es Business Intelligence, Data Warehousing, etcétera, lo que más hacemos está relacionado con esto, ¿no? O sea, es un poco aplicar esta metodología que hemos visto durante la presentación, aplicarla a nuestros proyectos. Somos los primeros interesados en que el proyecto salga en tiempo, en que el proyecto salga en forma, en satisfacción del cliente, y sabemos que poniendo pues una fase de análisis al principio del proyecto, donde hagamos, utilizando herramientas de perfilado, donde generemos datos de calidad, donde esto nos proporciona una mejora muy grande y nos asegura el éxito del proyecto. Estos serían los proyectos que más hacemos, ¿eh? Dentro de una iniciativa de Business Intelligence, pues aplicar esta metodología, ¿eh? La de analizar en un inicio, crear procesos de estandarización, de limpieza, etcétera, y luego procesos y scorecards de monitorización de esta calidad de los datos en el tiempo, ¿no? Dentro de la organización. Muy bien, pues Josep, con esta pregunta nos quedamos. Agradecerte muchísimo la participación, pues una vez más, ¿no? Porque como bien comentabas, has participado ya en varios webinars organizados conjuntamente por la red de portales IT-latino.net y Lantares. Muy bien, muchas gracias a todos. Venga, hasta otra. Y recordar una vez más a los asistentes que este evento se está grabando y que lo vamos a publicar próximamente en demosdesoftware.com, que es nuestro repositorio de webinars. Allí vais a poder recuperar el contenido clasificado en capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. En cuanto la grabación esté disponible, no os preocupéis porque os vamos a mandar un correo electrónico indicándolo. Y también animaros a que visitéis tecnowebinars.com, que es nuestra agenda de webinars y de conferencias online para las próximas semanas. Tenemos una agenda muy cargada de eventos que estamos convencidos van a ser de vuestro interés. Pues con esto nos despedimos. Un saludo y hasta muy pronto.